Bueno, y esta noche agradecemos al secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini. Muchas gracias por acompañarnos, secretario. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Azul, Alberto, me da mucho gusto saludarles esta noche y por supuesto a todo el auditorio. Bienvenido. Bueno, una vez hechas las distinciones que merece todo lo que hemos visto a partir del viernes y este fin de semana, secretario, creo que sí vale la pena hablar del tema de la gentrificación. Existe un problema de gentrificación en la ciudad y también de acceso a la vivienda. Es un problema, sin embargo, que sí es reconocido por parte del gobierno de la ciudad y ahí estábamos platicando una serie de acciones en marcha que creo que vale la pena puntualizar. Sí, yo incluso quisiera reiterar, subrayar que el gobierno de la Ciudad de México es tal vez uno de los gobiernos locales en el mundo que ha sido más claro en su postura contra la gentrificación. No solamente se reconoce que hay un fenómeno, una crisis determinada por la expulsión de habitantes a partir del encarecimiento de la vivienda y el suelo, sino que desde el inicio de la administración y en un proceso que inició también desde la pasada administración encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum y por Martí Batres, la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha anunciado cómo vamos a enfrentar este problema. Se reconoce que existe la gentrificación, no se considera que la gentrificación pueda ser algo que es inevitable o que incluso puede ser bueno, como en algún momento cierto urbanismo reivindicó, puede ser bueno en pequeñas dosis para mejorar algunos barrios. No, la gentrificación es dañina para el tejido social de las ciudades, es dañina para la inclusión, es dañina para la ciudad, que debe entenderse no como una mercancía, sino como un lugar digno, democrático, plural, abierto, para vivir, para crecer, para desarrollarse. Eso es muy, muy importante. Hay una postura bien definida. En segundo lugar, eso también implica entender que el derecho a habitar la ciudad debe entenderse como eso, como un componente del derecho a la ciudad. La vivienda es decir, hay que entender la vivienda como un derecho humano, que es parte del derecho a la ciudad, no como un negocio. Hubo un momento en el sexenio 2012-2018 cuando la ciudad perdió su rumbo progresista en que sí se apostó porque el modelo basado en la inversión privada, es decir, en entender a la vivienda como un negocio, buscando que las leyes de la oferta y la demanda generaran la cantidad de viviendas suficientes para satisfacer las necesidades que tiene la gente para habitar en su ciudad, fuera un modelo que pudiera resolver el problema. Y sin embargo, lo que tuvimos como efecto fue encarecimiento del suelo, un proceso también de encarecimiento de la renta, imposibilidad para comprar una vivienda por parte de la mayoría de los habitantes y además esto vino aparejado del surgimiento de los procesos más graves, de los fenómenos más graves de corrupción inmobiliaria que conoció la ciudad. Esto fue lo que heredamos. Se atravesó en el sexenio pasado la pandemia y esto también agravó un conjunto de fenómenos. Hoy lo que tenemos es, en primer lugar, una política de vivienda que es la más fuerte que se haya buscado construir en la historia. Eso se refleja en la inversión pública que se está haciendo. Se duplicó el presupuesto para la vivienda asequible en el gobierno de Clara Brugada. Pasó de 4.700 millones de pesos a más de 9.000 millones de pesos este año, con lo cual estamos trabajando en la apuesta, en el compromiso de ejecutar 200.000 acciones de vivienda durante el sexenio. La mayor parte de estas acciones de vivienda tienen que ser la producción de viviendas nuevas, de viviendas de nueva construcción, vivienda en conjunto, viviendas rehabilitadas para desarrollar a través del crédito social, que es la base de una de las políticas de vivienda más fuertes que existen en el mundo, en las grandes ciudades del mundo, desarrollar alternativas como la vivienda social en conjunto, decía, pero también nuevos programas como la vivienda pública en arrendamiento, sobre todo dirigida a sectores especialmente afectados por la gentrificación, como los jóvenes, como los adultos mayores, las madres solteras. Estamos hablando de nuevas viviendas, no en la periferia. No, además, eso es muy importante, tanto la vivienda en conjunto como el nuevo programa de vivienda pública en arrendamiento, donde además está en la base también la construcción de una nueva política de suelo, donde la ciudad adquiere suelo
suelo privado a través de la compraventa para ampliar la reserva territorial de suelo público para desarrollar esas opciones de vivienda. Esto son acciones que se enfocan en la ciudad central, es decir, se busca que la vivienda asequible que produzcamos esté en las zonas que tienen servicios, que están cerca de los lugares donde la gente trabaja y que son justamente las zonas de donde la gente desgraciadamente se ha visto expulsada a partir de este fenómeno que en la Ciudad de México tomó fuerza desde hace 15 o 10 años, sobre todo a partir de este momento entre 2012 y 2018, donde se abandonó la política de vivienda social y tomó fuerza lo que hoy llamamos gentrificación en la Ciudad de México. Pero existe también una realidad, que es el mercado, como también se ha llamado, el mercado inmobiliario. ¿Qué acciones se han tomado? Es importante también recordar que se han ya llevado a cabo algunas acciones, inclusive legislativas, para controlar, por ejemplo, el incremento desmedido de las rentas. Veíamos hace un rato también que en algunos lugares como Colonia Roma, la Condesa, 42% el incremento o más. O más. Hay zonas de la ciudad donde la renta aumentó en los últimos 10 años o a partir de 10 años para acá hasta 200%. Esto es algo sumamente grave y es algo que la ciudad se ha propuesto combatir a partir de la legislación, a partir de del establecimiento de medidas reglamentarias que, por ejemplo, desde 2024 prohíben que el aumento en la renta anual de la vivienda pueda superar la inflación registrada el año inmediato anterior por el Banco de México, esto es decir, un promedio de 4 a 5%. Esta medida que sigue desarrollándose, tenemos que trabajar en darle toda la fuerza necesaria, sin embargo ya ha impactado en un crecimiento, en un aumento menor al que se registró en años anteriores de la renta para la vivienda normal, digamos, la que se renta a través de un contrato anual. También es necesario concretar un proceso de registro de los contratos de arrendamiento para que la gente tenga cómo defenderse frente a abusos. Estamos trabajando en consolidar esa política de control en el aumento de las rentas. También es importante mencionar que, como ya se ha comentado aquí, se estableció el año pasado una primera regulación a las rentas de estancia temporal a través de plataformas digitales que establece que no se pueden rentar más del 50% de las noches, sobre todo las viviendas enteras. O sea, las viviendas enteras es lo que al final disminuye la oferta de vivienda en zonas estratégicas de la ciudad y produce encarecimiento de la vivienda. Sin embargo, esta regulación también está en un proceso de perfeccionamiento para que garanticemos que sea una regulación eficaz. ¿No se puede rentar más del 50% de las noches del año? Eso es lo que dice la ley desde 2024. Y digamos, porque de lo que estábamos viendo es este comportamiento también como una suerte de monopolio que de alguna manera genera más capacidad de imponer ciertos precios y todo. Y por ejemplo, lo que veíamos es un solo dueño o, sí, una persona moral o física tiene muchos departamentos que pone a renta. Sí, la regulación debe dejar claro que, por ejemplo, rentar un edificio entero para a través de plataformas digitales es algo que es indebido, le hace daño al tejido urbano y al equilibrio territorial. Actualmente la regulación establece que no se pueden tener más de 3 departamentos en plataformas digitales, un solo propietario. Sin embargo, como he dicho, pronto se anunciarán un conjunto de medidas que garanticen que sea eficaz esta regulación. Hay un consenso muy claro en que se debe regular. Vamos a trabajar en detalles para que se construya el mayor consenso posible en torno a la regulación de la renta a través de plataformas digitales. Digamos que esto está pendiente todavía. Sí, y algo también muy importante que señaló la presidenta hoy, que señaló la jefa de gobierno desde el inicio de la administración, en el fondo también está, decía yo, el que
tenemos que dejar de ver a la ciudad como una mercancía. Es decir, la ciudad la tenemos que entender siempre como ese espacio democrático, incluyente, en el que todas y todos debemos tener un lugar, derecho a habitar en el lugar en el que nacimos. Por supuesto, además, teniendo en cuenta que la ciudad es una ciudad, sobre todo a propósito de las expresiones xenofóbicas que se registraron el viernes, lamentablemente, es una ciudad que se ha hecho de migraciones, es una ciudad refugio, es una ciudad que se entiende a sí misma como una ciudad plural, es una ciudad de libertades, es una ciudad donde, por ejemplo, el derecho a la libre manifestación está ahí, por lo tanto tampoco son aceptables las manifestaciones de violencia. La especulación inmobiliaria que vino de la mano de este fenómeno de mercantilización de la política de vivienda o de los procesos de desarrollo inmobiliario es algo que hemos trabajado para abatir, teniendo en cuenta que la inversión privada en vivienda es importante, sin embargo, tiene que ser como nunca inversión en vivienda asequible, como lo establece la ley. La ciudad está produciendo vivienda pública para arrendamiento, vivienda social como nunca. Este año esperamos haber entregado al final de 2025 alrededor de 10,000 viviendas asequibles a través del crédito social, las primeras viviendas en arrendamiento público. Esperamos llegar a una capacidad de producción de 20,000 viviendas públicas asequibles y creemos que también el capital privado debe jugar un papel de colaboración con esta apuesta de la ciudad por ser una ciudad incluyente, produciendo vivienda asequible en los términos de la ley. La ley establece qué es la vivienda asequible, lo define en unidades de medida y es vivienda que no supere alrededor del 1.900.000 pesos, que de por sí ya es algo alto, pero que no sea la sobreoferta de vivienda cara que nadie puede comprar. Claro. Hoy, desgraciadamente, tenemos que también afrontar el fenómeno donde una buena cantidad de las personas no tienen acceso al crédito privado para vivienda y tampoco alcanza una parte del crédito de las instituciones nacionales de vivienda. Estamos trabajando con el gobierno federal, con SEDATU, con Infonavit, con Fobiste, en construir una solución integral, pero además también está ahí para las personas que más lo necesitan. Me refiero a los sectores más vulnerables de la población, aquellos que están en riesgo de tener que vivir cada vez más lejos de la zona central de la ciudad, en lugares cada vez más alejados de la periferia. Está la política de crédito social para vivienda más fuerte del continente americano y una política además histórica que está en el cimiento de la ciudad democrática y que permite que las personas que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos accedan a crédito para ser propietarios de una vivienda. Es un abanico de políticas públicas que se llevará a fondo. Pronto la jefa de gobierno hará un conjunto de anuncios que buscamos consoliden y también generen un acuerdo muy amplio en torno a cómo dar esta batalla por la ciudad incluyente, por la vivienda asequible, por la ciudad habitable, por el equilibrio en los barrios, en las zonas tradicionalmente habitadas de la ciudad y que no se den estos fenómenos de gentrificación que sí son evitables cuando hay voluntad política, cuando hay una política pública fuerte y cuando hay una ciudad democrática que respalda la idea. Secretario Inti Muñoz, muchas gracias por este tiempo, estos minutos, el punto de referencia. Gracias a ustedes. Y estaremos esperando esos anuncios, Alberto, si nos lo permite, para volverlos a explicar aquí. Pues por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ustedes.